Es- Entonces vemos que en el libro de Marcos lo que nos narra que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a servir y no a ser servido. Y imaginémonos al Señor Jesús sirviendo. Qué increíble, ¿verdad? Y qué bonito pudo haber visto a nuestro Señor sirviendo. Hoy somos, o la mayoría de predicadores quieren ser servidos y no siguen el ejemplo del Señor Jesús, que Él vino a servir. Fuimos creados con un propósito definidos por Dios, como de adorarlo, agradarlo, imitarlo, congregarnos y servirle. Le servimos a Dios cuando le servimos al prójimo, no solo en la iglesia, sino en el mundo, en todo el mundo, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros trabajos. El mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, posiciones y prestigio, siendo el yo el centro de todo. Dios determina su grandeza por el número de personas a las que le sirves, no el número de las que te sirven. Sin un corazón de siervo no se puede ser un verdadero servidor. ¿Y qué realidad es esto? Muchas personas que se hacen llamar siervos de Dios, pues se delatan prácticamente de inmediato cuando solo buscan ser servidos y no servirle a los demás. Es triste, por ejemplo, ver iglesias donde dicen que están haciendo discípulos. Y me da gracia esto porque hacen discípulos, pero para que vayan a servirles a él. O sea, yo me quedo aquí sentado en mi casa y los demás vayan a servir, vayan a evangelizar, vayan a hacer esto, vayan a hacer lo otro, mientras yo estoy sentado. Es lamentable que el siervo de Dios se haya hecho un siervo inútil y ya no útil para la obra de Dios, porque resulta que el Señor nos mandó a ser útiles, a servirle a Él, no a estar sentado esperando a que nos sirvan a nosotros. Hay varias características de un siervo y podemos encontrar, siempre está disponible, el siervo siempre está disponible y lo vemos en 2 Timoteo 2:4, que dice: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la viña, a fin que hará aquel que lo tomó por soldado. Dice, como el soldado debe estar disponible y listo para servirle a Dios cuando a Dios así lo necesita. Y qué lindo, porque estar siempre disponible para Dios. Y cuando Dios dice, bueno, te voy a mandar acá para que vayas a hablar de mi palabra, te voy a mandar aquí porque esta familia necesita escuchar. Es estar disponible, no ponerle peros a Dios, como hacemos a veces hacen muchas personas, desafortunadamente, que les pasan poniendo peros a Dios y nunca están disponibles para las cosas del Señor. Y debe ser aún aquello que no le gusta para exaltar el nombre de su Señor. Debemos hacer aquello que no nos gusta para exaltar el nombre de nuestro Señor. Y es que estamos disponibles siempre. ¿Puede Dios deshacer nuestros planes sin que nos molestemos? ¿Se puede cambiar el área o corregirnos sin que nos sentamos mal? Ser un siervo de Dios es permitirle a Él el control y derecho total de nuestro tiempo, de nuestro horario, de nuestro hogar, de nuestras finanzas, de nuestra voluntad. Entonces, es decirle al Señor, Señor, yo estoy disponible para usted en cualquier hora y en cualquier momento. Estoy ahí, porque el Señor siempre nos va a estar llamando para poderle servir. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos habla de prestar atención a las necesidades. Ser siervo es prestar atención a las necesidades. Y Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es ver los detalles, hermanos, por pequeños que sean, es buscar la oportunidad de ser útil para Dios. Y es que aquí lo vemos, en prestar atención a las necesidades. ¿Cuántas veces prestamos atención a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares? Y no hablemos solo de las necesidades económicas, de cualquier necesidad. En Proverbios 3:28 también dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle.
Debemos de ayudar y servir en el momento preciso, no solo en las cuatro paredes de la iglesia, sino en el momento preciso, cuando veamos a algún hermano en alguna necesidad, poderle servir y ayudar. El Señor nos ha mandado a ayudar y servirle a nuestro prójimo como Él lo hizo, porque Él iba y servía y ayudaba a aquellos que necesitaban de Él en enfermedad. ¿A cuántos el Señor Jesús nos levantó y sanó? En endemoniados. En que el Señor Jesús hizo tantas cosas por el prójimo. Él sirvió a las personas. Hay un John Wesley, es un escritor que dijo: sirve en todo lo que puedas, con todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas y en todo el tiempo que puedas, a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Interesante, interesante lo que dijo este escritor, no, predicador, perdón. Servir en todo lo que pueda, con todos los medios que yo pueda, de todas las maneras y en todos los lugares y en todo el tiempo y a todas las personas cada vez que yo pueda. Eso es servir. Eso es servirle. Eso es ser siervo útil a Dios. También un siervo busca la excelencia, como lo encontramos en 1 Corintios 4:7. Hoy Alejandra la que lee, entonces por aquello. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No ponen excusas. Un siervo de Dios no pone excusas, sino que lo hace todo buscando hacer y dar lo mejor de sí para Dios. Dios no espera perfección de nosotros, hermanos, pero sí que lo hagamos de lo mejor posible para Él. Recordemos que cuando nosotros vamos a hacer algo es para hacerlo con excelencia para Dios. Es para Él que lo hacemos. Una vez, hace tiempo, Alejandra me decía: Randall, pero es ¿por qué usted tenemos siempre que dar y vea cómo nos pagan? Y yo le decía a Alejandra, y aquí está que no me deja mentir. Sí, pero eso hace Sí, hace mucho, ¿verdad? Hace mucho. Y yo le decía a Alejandra, es que no lo estamos haciendo para ellos, lo estamos haciendo para Dios. Y es que cuando entendemos que nuestro servicio es para Dios, sin importar a quién se lo estamos dando, vamos a entender entonces que estamos siendo útiles para el Señor. No estamos siendo inútiles, porque nos estamos enfocando no en agradar a la persona, sino en agradarle a Dios, que es lo más importante, hermanos, agradarle a Él. Ser siervo es ser dedicado y comprometido. Y este punto tal vez es el que más me llama a mí en lo personal la atención, porque ser siervos es ser dedicado, comprometido con Dios, comprometido con la obra. Pero vemos que muchos, desafortunadamente, no están comprometidos y menos dedicados, ¿verdad? No lo vemos totalmente apartados, no les importa, como hemos venido dando mensajes, tanto hermano Carlos como mi persona, son personas que hoy están dentro de la iglesia, ya mañana no están, son personas que no tienen interés por las cosas del Señor, no están comprometidos. Y es que Colosenses 3:23 nos dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo de corazón para el Señor. Se nos olvida que nuestra tarea, que nuestra obligación, por decirlo así, porque yo siento que bueno, a pesar de que el Señor no nos manda, no nos obliga, pero creo que es algo un compromiso, es un compromiso que tenemos con el Señor de servirle a Él de la manera que Él quiere. Y es que a estas personas no les importa la tarea que se les asigne, no la cumplen con el mismo gozo, aunque nadie lo sepa o los mire. Jesús nos dio el ejemplo, lavó los pies, trató con leprosos, gente rechazada y marginada, y también con niños. Pero mándenos a nosotros a hablar con una prostituta, con un homosexual, con un enfermo de SIDA, y totalmente rechazamos eso, porque no hemos entendido en realidad que es ser siervo.
siento que no hemos entendido cuál es la misión de Dios, porque no es misión de nosotros, es misión de Dios. Nosotros somos simplemente colaboradores, siervos, que para poder llevar la misión de Dios a esas personas. Y es que cuando el Señor dice que se juntó con gente leprosa, que lavó los pies, gente rechazada, marginada, ahí estamos hablando que fueron con prostitutas, pues, seguramente con homosexuales, seguramente con toda clase de personas marginadas. Siervo útil. El Señor Jesús, siendo hijo de Dios, nos está enseñando que Él vino a servirle a la gente. ¿Y cuántos de nosotros estamos para servirle a Él? Pero servirle a Él como Él quiere que sirvamos, sirviéndole a los demás. No busquemos la grandeza de una posición. Buscar la oportunidad de ser útil. Hay que buscar la oportunidad de ser útil para Dios. Pero también los siervos son fieles. Son fieles los siervos. En Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. No tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como a Padre ha servido conmigo en el evangelio. Perdón, un siervo fiel termina su tarea, cumple sus responsabilidades, mantiene su palabra, completa su compromiso y no llevado por la emoción. Son dignos de confianza y responsables. Se les puede delegar cualquier trabajo. Eso es un siervo de Dios, un siervo fiel, un siervo que siempre va a estar ahí, un siervo que siempre va a estar trabajando, un siervo que siempre va a estar ayudando a los demás, un siervo que va a estar al pendiente de la iglesia, un siervo que va a estar listo para el llamado del Señor. Eso es un siervo fiel. El que no es fiel se compromete, pero luego incumple por cualquier razón y sin importarle sus responsabilidades. Un siervo inútil. Dios llama a los fieles en Mateo 25:23, que dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios se agrada, hermanos, de los fieles, los reconoce, los promueve y les da gozo. Y qué increíble, hermanos, porque yo no sé cuánto nos ha pasado que cuando hacemos algo para el Señor, cumplimos lo que el Señor nos ha ordenado, sentimos gozo, venimos a nuestros hogares, nos sentimos felices, nos sentimos contentos de haber cumplido la misión que el Señor nos ha otorgado. Pero ¿qué problema es cuando somos siervos inútiles? Porque ni siquiera estamos con gozo y no sentimos nada, la verdad, nos da lo mismo. Y si llegamos y decimos: hermano, vea, usted puede. Ay, qué pereza, no, hombre, hermano, es que, y piensan a poner el montón de pretextos: tengo que ir aquí, tengo que ir allá, es que estoy enfermo. Perdón, ese es ahora el pretexto de todos. No puedo porque estoy enfermo. Pero engañan, son siervos inútiles que no se dan cuenta que al que están engañando no es a nosotros, es a Dios, porque Dios sí sabe en realidad lo que están pasando. La verdad, la intención de su corazón de querer servirle o no al Señor. Pero también los siervos son humildes. Los siervos de Dios son humildes. En Efesios 6, capítulo 5, de versículo 5 al 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y es que, hermano, los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos, sino que esperan ser llamados por Dios. Servir al ojo era el pecado de los fariseos,
Recordamos que la autopromoción y el servicio no se mezclan. Y es que el problema es, hermanos, cuando perdemos la humildad, resulta que ya no somos siervos humildes, sino ya empezamos a ser orgullosos y ya perdemos lo que el Señor quiere, ser humildes. Hoy vemos, hermanos, no sé si anécdota o testimonio, no sé si yo se los he contado muchas veces, pero una vez que fue a un concierto y se los vuelvo a contar, porque aquí se ve la falta de humildad de un siervo de Dios, entre comillas, que se hace llamar siervo. Y resulta que cuando una señora humilde se le arrima a aquellos predicadores, ellos tenían guardaespaldas alrededor de ellos. Y quitaron a la señora y ellos hicieron como si esa señora no existiera, llevando lo contrario de lo que dice el Señor, la palabra del Señor en Marcos, que el Señor vino a servir y no ser servido. El Señor vino a ser un Señor que dio por todos y no le importó no le importó nada de enfermedades o de clases sociales. Él fue y sirvió. Es increíble ver esto del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a servir así como el Señor quiere? Ser humildes, porque a veces he escuchado, ¿verdad? No en la iglesia, pero sí había escuchado antes que decían, hoy no, a esa casa yo no voy porque, ¿qué va? Se ve muy humilde. Ya estamos ahí pecando, ya estamos haciendo lo contrario, lo que el Señor nos manda, de ser siervos humildes. Y es que vemos a un Señor Jesús que iba hasta las sinagogas. El Señor andaba por todo lado llevando su palabra. Vemos que el Señor Jesús no le daba miedo meterse en cualquier barrio. Él iba confiado porque sabía que Dios iba ahí. Tenía que ser un siervo útil, porque él vino a rescatar al pecador. Él como siervo, hermanos, fue un gran siervo del Señor. Y podemos decir, ay, sí, pero es que era el Hijo de Dios. Pero esa era la enseñanza que nos quería dar. Es muy fácil decir, es que esto, es que lo otro. Pero el Señor sabía que usted, que yo podíamos ser siervos útiles para Él. En 1 Corintios capítulo 12, del 22 al 24, nos dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que son menos decorosos se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta. La notoriedad no son los más importantes, pero sí lo interno, hermano. Y lo interno es lo que más interesa al Señor. Y siempre lo he dicho, el exterior, el Señor va a tratar con el exterior, pero va a empezar con el interior, que es lo que más le interesa. Dice en Lucas 17:10, hermanos: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El más pequeño de los servidores es visto por Dios. Él recompensará, hermanos. Aún el más pequeño de los siervos es visto por Dios y Él lo recompensará, hermanos. Porque así es Dios. Yo siento que el Señor quiere siervos útiles, hermanos. Y es necesario entender la iglesia de Cristo en Palmares, que el Señor necesita siervos útiles. Y creo que hay siervos útiles dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay siervos que quieren trabajar con excelencia para el Señor. Pero también hay otros que no. Tal vez hay otros que no les interesa y se han transformado en siervos inútiles, siervos que no han dado la talla para el Señor. Hoy, hermanos, siento que el Señor nuevamente habla a nuestras vidas de ser siervos útiles, de que no se trata de nosotros, que se trata de Él, porque Él es el que hace todo, nosotros no hacemos nada, nosotros somos simplemente siervos, personas que sirven
personas que que el Señor necesita para llevar su misión y cumplirla en este mundo. Pero no es ni por usted ni por mí, sino por Él, que es el que mueve todo. ¿Somos siervos útiles o somos siervos inútiles? Es que el ser siervos, hermanos, lleva un peso muy grande, una responsabilidad muy grande, y ya lo hemos visto. Ser siervo es agradarle primeramente a Dios y luego ir con esos pasos que creo que son 5, pero que son más todavía. Siervo útil. Qué lindo que el Señor nos llame siervos útiles. Fueron siervos útiles. Yo pienso, hermanos, que el Señor tiene grandes propósitos para nuestras vidas. El que nos tenga aquí es para poder llevar su palabra, poder ayudar en todo, en lo que podamos, en poder servir a aquellas personas que necesitan. Y creo que vamos por buen camino, hermanos. Creo que vamos por buen camino. Y sé que hay que todavía animar, hay que hablar más de estos temas para animar a los hermanos a servir. Porque don Denis en su taxi, con una persona que le hable, ya está siendo un siervo útil. El hermano Carlos, cuando va en el bus o está en su trabajo y le habla a alguien, ya es un siervo útil. Cuando yo voy camino ahí y me topo con alguien, alguna persona conocida y le hablo de Dios, estoy siendo siervo útil. La hermana Scarlett, cuando ve alguna necesidad y ella va y ayuda, está siendo una sierva útil. Somos siervos útiles en las manos de Dios. Entonces, trabajemos para seguir agradándole al Señor y poder, hermanos, alcanzar el ser siervo, un siervo útil para el Señor. Valga otra vez la repetición, pero ser siervos útiles, que es lo más importante. Esto es, hermanos, lo que traía hoy para compartir con ustedes. No sé si alguien quiera comentar algo o aportar algo. No sé, hermanos. Por mí quedó perfectamente bien, hermano, el estudio. Bueno, hermanos, entonces démosle gracias a Dios porque la verdad es que el Señor ha sido más que bueno y yo creo que Él viene trayendo palabra para podernos, poder ser lo que Él quiere que seamos. Él es el todo, pero Él quiere también que nosotros también, formar siervos, formar hijos que puedan llevar a cabo toda su misión que Él tiene ahí para cada uno de nosotros. Que son muchas misiones, no es solo la misión de evangelizar, o sea, son muchas las misiones de Dios y es increíble, pero esperamos ver esto pronto sobre la misión de Dios. Y es que la misión de Dios no es el evangelio, es el evangelismo, es uno, pero vienen varios. Y cuando entendemos eso, de lo importante que es la misión de Dios y lo importante que es prepararnos nosotros para ser sus colaboradores, sus siervos, es cuando entendemos que de verdad el Señor está preparándonos como sus hijos y como su pueblo. Entonces, hermanos, bueno, este era el estudio, doy gracias a Dios porque también a mí me ha hablado. Yo quiero ser siervo útil y hay ciertos detalles, no sé si a ustedes les pasa, que hay que ir corrigiendo y el Señor cuando trae palabra, trae para todos, ¿verdad? Y ese es el punto, que el Señor quiere ir renovándonos poco a poco.